ya la versión final del examen. Buenas tardes, María Andrea. Vamos a revisar la versión del examen parcial para que ustedes sepan. Se los voy a leer las preguntas para que tengan una idea de cómo vamos a trabajar. Buenas tardes, Marcos. Entonces, vamos a comenzar con la revisión del examen. Bueno, el examen tiene 8 preguntas. Tienen disponibles 45 minutos para trabajar. En la primera pregunta dice lo siguiente: lea el siguiente juicio y determine a qué clase corresponde. Entonces, ahí está el razonamiento y ustedes tienen que elegir entre 4 opciones que pueden ser, por ejemplo, universal afirmativo o negativo, o particular afirmativo o negativo. Ahí tienen una pregunta. La siguiente, tienen que determinar el estado de distribución en un juicio. Entonces, ahí van a encontrar el juicio y las opciones de respuesta son, por ejemplo, sujeto distribuido, predicado distribuido, o sujeto distribuido y predicado no distribuido. Ustedes ya conocen esas 4 opciones y ahí están, y dicen seleccione una. La siguiente pregunta se refiere a cuál, indique de cuál o de cuáles parejas de premisas es posible obtener una conclusión válida. Entonces, ustedes tienen que elegir de las parejas de premisas, solo van a ver las premisas, no la conclusión, de las cuales ustedes deben obtener una conclusión válida. Como ustedes saben, Moodle presenta las preguntas de forma aleatoria y las respuestas también, de tal forma que no van a tener las respuestas en el mismo orden. Eso también cambia. La siguiente pregunta: de los siguientes modos de silogismos, indique cuál o cuáles son necesariamente inválidos. Ya trabajamos cuáles son los que únicamente vemos las premisas, ya sabemos si la conclusión es válida o no, pero aquí en este caso ustedes van a ver los distintos modos de silogismos y van a determinar si es necesariamente inválido. Lean, por favor. En uno se preguntaba válidos y en este se pregunta si son inválidos. Otra pregunta, que es una de las que tiene más valor, es la siguiente. A continuación encontrarán 2 premisas de las cuales deben extraer una conclusión válida. Se les sugiere hacerlo en una hoja de papel para que ustedes redacten la conclusión. No tienen que escribir aquí nada y tenerla a mano para responder alguna de las interrogantes que se le van a plantear. Entonces van a encontrar 2 premisas. Pueden ser 2 juicios universales, o un universal y un particular, un afirmativo, un negativo. Hay distintas opciones. Ustedes van a leerlo y cuáles son las preguntas. Por ejemplo, indique cuál es el término mayor o el término menor, o el estado de distribución en el sujeto de la premisa mayor, o el estado de distribución en el sujeto de la premisa mayor o en el predicado. ¿Cuál es el término mayor? ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? ¿Cuál es el juicio de la conclusión? Para todas estas preguntas hay respuestas. Y ustedes tendrán que elegir entonces la que mejor se adecue a lo que se les está preguntando. Esa es una de las preguntas que tiene más peso. Como les digo, es una pregunta, pero dentro de sí tiene 8 preguntas más. Dígame, compañera. Ana y luego Stephanie. Buenas tardes. Francisca. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Recuerdo que usted nos mencionó un cuadro que va a venir como el cuadro que teníamos en una de las actividades del libro. Sí. Pero sinceramente no he comprendido bien cómo organizar los datos que se me dan. Bueno, vamos a terminar de ver el examen y luego pasamos a eso. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, allí luego tienen eso y aparece la actividad del cuadrante. El cuadrante en este caso, es el que tiene, es semejante al que está en el libro y es igual al que está en la actividad.
que tiene cuadrante 1, 2, 3 y 4. Si ustedes tienen ahí a la mano el ejercicio que entregaron, pueden ver que hay 4 cuadrantes. En este caso, las preguntas son de los 4 cuadrantes. Cada cuadrante tiene un lado, tiene, digamos, 4 lados, pero en un lado da para un sujeto y en otro para un predicado. Entonces, a partir de la posición donde encontremos dónde está el sujeto y dónde está el predicado en cada cuadrante, así vamos a redactar entonces nuestros juicios. Por ejemplo, si vemos el cuadrante 2, ahí para que usted lo vea, Francisca, si usted se da cuenta, el cuadrante 2 tiene un lado. ¿Qué tipo de pregunta? La de más peso, la que contiene las 8 preguntas. Así es, esa es la que contiene, es una pregunta que tiene 8 preguntas. Ajá, esa es la que tiene más peso porque vale 12 puntos. Entonces, esa es la que pesa más. Entonces, volviendo al tema del cuadrante, usted al momento de redactar el juicio tiene que ver, por ejemplo, en un cuadrante, en un lado le va a quedar un predicado y en el otro lado le va a quedar un sujeto. Allí usted va a saber cuál es el sujeto y cuál es el predicado, porque también está puesta la palabra. Entonces, a partir de eso, si por ejemplo la indicación es sujeto no distribuido y predicado no distribuido también, entonces usted sabrá cuál es el juicio que debe redactar con base en la palabra que está colocada en el cuadrante. Porque así es, o sea, ese es el alineamiento que usted debe seguir. No tiene que buscar cualquier otro sujeto o cualquier otro predicado porque en el mismo cuadrante va a estar colocado lo que debe usted responder. 45 minutos. Licenciada, solo un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá el de la página 186. Ajá. Entonces, en el cuadro de arriba, del lado izquierdo, yo tomé las palabras y dice sujeto distribuido y predicado no distribuido. Entonces, por ejemplo, puse todo diputado es delincuente, pero no estoy segura de que sea sujeto correcto. Distribuido, eso ya lo revisamos. En el caso del que está sujeto distribuido y predicado no distribuido, es todo delincuente, no es, es corrupto, porque el sujeto tiene que estar distribuido y el predicado no distribuido. Eso sería para el caso del cuadrante, del primer cuadrante. Si le colocamos número 1 al cuadro superior izquierdo, ahí está el sujeto y ahí está el predicado, eso es lo que usted debe incluir. Ya le comprendo, licenciada. Gracias. Sí, bueno. Entonces, esta otra pregunta, ustedes van a ver un cuadrante semejante al que está en el libro, no igual, pero sí como el que está en la actividad, donde dice cuadrante 1, 2, 3 y 4, y ustedes eligen las respuestas. Ahí están puestas todas y ustedes tienen que elegir la correcta. Luego, pasamos a otra pregunta. Lea el siguiente silogismo. Si es válido, elija válido. Si presenta alguna falacia, indique cuál. Ninguna pregunta se escribe. Entonces ustedes van a leer ahí un razonamiento y la conclusión está escrita con rojo. Y a la par van a encontrar todas las posibles respuestas, si es válido o que tiene, por ejemplo, si tiene una falacia existencial, falacia del ilícito mayor, ilícito menor, 4 términos, todos los van a encontrar allí. Y la otra son 2 preguntas donde ustedes tienen que identificar si el razonamiento es válido o no, y si no es válido, decir cuál es la falacia que presentan. Entonces, y ahí termina el examen. El examen es corto, o sea, hay 2 preguntas que son bastante no largas, pero tienen más partes, pero en realidad es un examen que sí pueden, es como las actividades del libro y como las actividades de los ejercicios que han hecho. Ustedes únicamente enfóquense, ustedes han estudiado, los que han estudiado desde luego, si ya estudiaron, están preparados para hacer su examen, entonces pues no habrá ningún problema por ese lado, porque ustedes ya habrán, permítame, se lo voy a terminar
Voy a salir del cuestionario. Bueno, únicamente pues tendrán que contestar, ¿verdad? Sus preguntas a partir de lo que han trabajado. Permítanme, lo voy a... Ahí está ya, vamos a ver. Preguntas sobre teoría no habrá, no vienen preguntas sobre teoría. Usted debe demostrar que maneja la teoría respondiendo, haciendo las actividades, pero no hay preguntas sobre teoría, Valeria. Valerie, perdón. Al igual que a la sección anterior, yo les sugiero que trabajen por su cuenta. Y muchas veces, como lo acostumbran a hacer muchas personas, muchos estudiantes ahora, hacen sus sesiones y contestan todo el examen en grupo. Y ya sabemos que eso tiene resultados bastante negativos. Se van a poner más nerviosos poniendo en común sus respuestas y todo. Entonces yo lo que les sugiero es que cada uno trabaje por su cuenta. Si saben, pues lo pueden hacer. Eso ya lo revisamos, Carmen María, exhaustivamente, las partes de las conclusiones. Ya revisamos los ejemplos de cómo hacer una conclusión correcta. Usted tiene que verificar término mayor, término menor, buscar la ubicación del término medio, sabe dónde está el sujeto de la conclusión, en qué premisa, y sabe en qué premisa está también el predicado de la conclusión. Entonces, esto sí, ya lo hemos trabajado exhaustivamente para todo esto. ¿Qué otras preguntas tienen? Para que sea válida, ¿debe cumplir con todas las reglas? Sí. Las premisas hay de todo. Hay premisas escritas y hay premisas que únicamente están identificadas con la letra para que ustedes identifiquen si la conclusión es válida o no. De todo hay. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Preguntas? Sí, de todo viene. Así es. Así viene, Irma, todo eso viene. ¿Qué otras preguntas tiene? No se pongan nerviosos. Ustedes estudiaron, si han estudiado, van a estar tranquilos. Lo que les pone más ansiosos es la posibilidad que van a estar haciendo todos el examen en grupo, respondiendo en grupo, van a vacilar, si es eso o si es no, eso les va a hacer perder tiempo. Si usted estudia y se prepara, usted puede hacer su examen por su cuenta. Si confía en lo que sabe. Ahora, si no confía, pues métase un grupo y hágalo entre todos, ¿verdad? Pero ahí ustedes tendrán su propia forma de hacerlo, ¿verdad? Repasar, ya repasamos todo lo que teníamos que repasar. Ustedes repasen ya por su cuenta. El capítulo 5, del 5 al 9, viene en el examen. Yo ya les dije que ya repasamos en la clase anterior capítulo por capítulo. Yo les dije, esto viene, esto no viene. Y ya no lo voy a comentar, eso ya lo vimos en la clase anterior. Capítulo por capítulo lo revisamos todo. Y les dije qué venía y qué no venía. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué otras preguntas tienen? Redactar la conclusión es como una receta. Usted únicamente siga las reglas, siga todos los pasos para redactar una conclusión válida y no tendrá ningún problema para llegar a una conclusión. Esos son como pasos es como una fórmula la que ustedes deben seguir, es muy sencillo. Únicamente apliquen las reglas y van a llegar a la conclusión válida. Van a tener su libro para consultar si tienen alguna duda. Si es que saben dónde está la pregunta que se les está formulando, ¿verdad? Si no, pues no la van a encontrar y no les va a dar tiempo.
El examen está calculado para la persona que haya estudiado y que pues solamente va a poner en práctica. Si tiene alguna duda, pues pueden consultar, ¿verdad? Pero si no saben dónde está, pues no. ¿Qué otra pregunta tienen? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Qué otras preguntas hay? ¿Ya no tienen preguntas? ¿Ya está? Gracias por su respuesta, Manuel. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, por favor vayan, estudien, confíen en su trabajo, confíen en lo que están haciendo. Sí, todo lo repasamos, gracias Alejandro, todo lo repasamos, todo lo del examen, todo lo que repasamos viene en el examen. Ustedes estén tranquilos, no se pongan nerviosos. Si estudiaron, estén tranquilos. Si hicieron las actividades, estén tranquilos. No, dos cosas sobre el parcial. No sé qué habré dicho Marilyn, no sé qué sería. No sé, en realidad, pues sobre el parcial he estado hablando, pero no sé qué sería lo que mencioné. No sé. Preguntas, por favor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Con gusto, Jaime. Si no hay preguntas, entonces aquí nos quedamos, pero insisto, si no tienen más preguntas acerca del examen, pues ya les dije, ya leímos el examen prácticamente. Con gusto, Rocío. Solo las preguntas que vienen, les leí las preguntas, pero no el ejemplo sobre el que ustedes tenían que hacerlo. Desde luego, Marcos. Las falacias, para identificarlas es mejor memorizarlas. Yo no les sugiero memorizar, yo les sugiero mejor, Carmen María, reflexionar sobre lo que dice cada regla y verificar que se cumpla, porque la memoria, si usted le aplica el razonamiento, va a encontrar la respuesta. Si lo memoriza y se le olvida alguna regla, ahí se va a quedar. Mejor no, o sea, vean, conozca las reglas y luego las aplica. Ajá, yo no les sugiero memorizar. Conozcan las reglas, tienen su libro, se pueden apoyar en esto. Las preguntas principales del parcial son unas donde viene el cuadrante, esa vale 8 puntos, y la otra es donde hay un razonamiento, tienen que escribir la conclusión en un papel, y esa es la otra pregunta que tiene más peso. Porque ahí se van 12 y 8 puntos. Con gusto, Marilyn. Sí, los ejercicios ayudan mucho, así para que ustedes los puedan revisar y todo. Tranquilícense y van a hacer bien su examen. No se pongan nerviosos, que eso no ayuda en nada. Vayan ustedes entonces, con mucho gusto. Yo mañana voy a estar conectada, ¿verdad? A la hora del examen. Cualquier duda, por favor, me escriben por Facebook. Si acaso, esperamos, ya no se volvió a caer la plataforma, nunca más, no se ha vuelto a caer la plataforma. Si llegara a fallar el internet, por favor, todos se calman, no hace falta que todos escriban para avisar que se cayó internet, esperamos la plataforma, perdón. Ustedes estén tranquilos, todo tiene solución. La pregunta que vale más, la que tiene que redactar la conclusión en un papel. Jamie, esa es la que vale más. Así es. Con mucho gusto, Marcos Daniel. Estén tranquilos y les va a ir bien. Estudien y les va a ir bien, ¿sí? Entonces, por favor, todos tranquilos, mañana para su examen y cualquier cosa, ustedes me escriben. A las 3 de la tarde ya va a estar disponible. 45 minutos, por favor. ¿Sí? Entonces, que tengan feliz tarde, vayan a prepararse, descansen y que estén muy bien. Jóvenes, nos vemos entonces, bueno, no nos vemos mañana, pero estamos en contacto. Feliz tarde a todos, jóvenes, que estén muy bien. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Licenciada.